Damos inicio a esta jornada con un invitado cuya trayectoria destaca por su impacto en el ámbito jurídico y político y social del Ecuador. Se trata del abogado David López, profesional formado en la Universidad de la SUAY, con una maestría en Derecho Constitucional por la UES y actualmente maestrante en Inteligencia Artificial Generativa por EBIS Business Tech School en España. A lo largo de su carrera ha representado a Ecuador en espacios internacionales como el Interact Club de Rotary International y fue becado de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung como parte de la primera generación de la Escuela de Presidentes en el país. Su experiencia incluye cargos estratégicos en CONAGOPARE Nacional, donde se desempeñó como coordinador jurídico nacional y actualmente como director nacional de coordinación territorial y enlace ciudadano. Además, fue secretario nacional del movimiento Reto Lista 33, conocido también por su labor como experto en políticas de ruralidad, desarrollo comunitario y articulación interinstitucionalidad. El abogado López ha sabido combinar lo académico y lo político, con una presencia destacada en redes sociales, donde promueve el pensamiento crítico y el debate ciudadano, contando con más de 60,000 seguidores en TikTok. La ponencia que nos ofrecerá esta noche se titula Pobreza, multidimensionalidad y desigual social en zonas rurales del Ecuador, una temática tan vigente como relevante para el futuro de nuestras instituciones y comunidades. Abogado David López, bienvenido a este espacio, es un privilegio contar con su presencia. Muy buenas noches con todos, muy agradecido con la universidad por la invitación, igual agradecido con Virgilio también por la invitación. También estoy contento porque vi todos los ponentes que estaban y yo creo que son ponentes de muy alto nivel y estar dentro de esos ponentes me alegra mucho y me siento muy orgulloso también de eso. Por eso estoy agradecido con ustedes. Me parece un excelente espacio para dialogar sobre temas muy importantes de política y de economía. Y yo trabajo en el CONAGOPARE, no sé si es que han escuchado, capaz muchos no han escuchado el CONAGOPARE. Es el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, ¿no? Hay tres asociaciones grandes, el AME, que es la Asociación de Municipalidades del Ecuador, que es la que alberga los 223 cantones del país, el CONGOPE, que es la que alberga las 24 prefecturas del país, y el hermano más chiquito de todos es el CONAGOPARE, que tiene las 824 gobiernos parroquiales del país, ¿no? Es decir, somos los que estamos en la base social por ser 824 gobiernos parroquiales, ¿no? Y esto, no sé si ven la pantalla las diapositivas. Sí. Me confirman ahí si está más o menos compartiéndose la pantalla. Sí se ve, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, como iba diciendo, el CONAGOPARE, que es de los gobiernos parroquiales rurales del Ecuador, alberga estas 824 parroquias y hoy vamos a ver dónde tiene que mirar los ojos del país, ¿no? Porque las parroquias las parroquias rurales del país es justamente donde está la pobreza del país, es justamente donde está el olvido de las autoridades de nuestro país. Y como digo, habemos tres asociaciones, las de municipios, las de prefecturas, y nosotros somos los más chiquitos, hasta en presupuesto, ¿no? Y esto lo vamos a ver igual en esta charla de hoy. Y es muy importante que conozcamos sobre todo la existencia de los gobiernos parroquiales, que muchas veces solo las personas que viajan a veces saben que existe un presidente de un gobierno parroquial, que existen los 4 vocales de las parroquias, que tienen un presupuesto chiquito, ¿no? Un presupuesto tan chiquito que la gente igual les exige que hagan obra, porque es el más cercano, es el amigo de la gente muchas veces, ¿no? Y aparte, el presupuesto no da también para que contraten personal.
pero al ser la base social es muy importante porque conocen la realidad y la pobreza del país. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre la pobreza multidimensional y la desigualdad social en zonas rurales del Ecuador. No sé, tal vez algunos me reconozcan, hago redes sociales y bueno, hace tiempos leí un libro de Moisés Naim, quien fue director ejecutivo del Banco Mundial, y, y él hablaba justamente sobre que es muy difícil ahora competir en política porque los políticos utilizan las tres P, dice él, ¿no? Y se aprovechan de estas tres Ps, que es el populismo, la polarización y la posverdad, para manipular muchas veces a la gente, ¿no? Pero si no competimos a esa altura, si no utilizamos a veces ese mismo populismo, no vamos a tener ninguna competencia contra los políticos que utilizan estas tres Ps. Entonces, por esa manera, hemos tratado de comunicar de esa misma manera también a veces, muchas veces, ¿no? Tratando de llegar a la gente. Esta charla se va a fundamentar en dos pilares fundamentales. Una, vamos a hablar sobre datos y dos, sobre leyes. Vamos a ver ahorita un video que es un poco chistoso, ¿no? Y nosotros utilizamos para comunicar. Este video tiene más o menos un medio millón de vistos en TikTok, más de 50.000 likes. Entonces vamos a mostrar que muchas veces utilizamos a veces el humor negro, utilizamos a veces el morbo para comunicar, pero también tenemos un trasfondo de comunicación y ponemos un mensaje serio dentro de la comunicación. Entonces voy a poner el video para comenzar con los datos y luego vamos a un video también para las leyes, que fundamentalmente la charla se basa en datos y leyes para entender y comprender cómo funciona el sector rural en el país. Me avisan ahí si es que está bien el video que le voy a poner ya. Dos por uno en chongos, cabrón. Dos palos por $50. $50, ¿qué te viene con ceviche mixto o qué? No, man, no te viene con ningún mixto, son dos mujeres. ¿Sabías pero- que hay 2 millones de personas que sobreviven con $50 al mes en Ecuador? Es decir, viven en pobreza extrema, de acuerdo Bueno, al yo quiero pegarme un palo, loco, vamos de una, ¿cierto? Imagínate qué comerán, dónde dormirán, cómo harán para Oye, vivir. pero yo quiero pegarme un Es palo. más, vamos al supermercado y veamos qué nos alcanza con Sí, 50 verga, chup. Y bueno, ya estamos aquí, así que vamos a comprar lo más esencial que necesitaría una persona para vivir. Más esencial para encontrar en el arrocito. Mucha huevada. Puta, y nosotros a veces derrochamos la plata cuando hay 2 millones de personas que viven con menos de $51 del mes. Oye, me apreciamos al chongo después. 5 rapiditos. Pégame unas bielas. Eso no es necesario. Mi. ¿Te gustan los huevos? Y el huevo es la mejor proteína. 6 fundas de cheles, 2 pollitos. No se alcanza para un mes esa cosa de... No te va a alcanzar, men. A vos sí te alcanza. Yo sí como con esos meses. Ah, que vos eres venezolano. Carne molida. Exactamente 50 balas. Exactamente. Y men, ponemos condones así, los pobres no van a tener hijos. Ya nos vamos, men. A choquito. Activado el modo veneco. Entonces, pan, arroz, muchas cositas ya. No se preocupe. Venga, ahora sí vamos a chongo. Sí, ahora sí. Vamos, vamos. Bueno, es un video que comencé para más o menos mostrar los datos, ¿no? 2 millones de personas que viven en extrema pobreza, es decir, con menos de $51 al mes, y lo comunicamos utilizando, como digo, el humor negro, utilizando a veces el morbo, la mofa, que pueden ser herramientas para que llegue el video a mucha gente, ¿no? Este video, como dije, ha llegado a más de medio millón de personas, tuvo más de 50.000 likes, 19.000 descargas, entonces digamos, más o menos se logra mostrar los datos y la realidad que vive la gente a través de herramientas como son la mofa, el humor negro, el. Ya, entonces vamos a comenzar con los datos. Como pueden ver en la pantalla, la pobreza extrema en promedio general está en un 12.7%, pero si vemos en comparación en el sector urbano con el sector rural, en el sector urbano la pobreza extrema es el 6%, mientras que en el sector rural es el 27%, es decir, casi 3 de cada 10 personas en el sector rural, en las parroquias rurales del país, viven con menos de $51 al mes.
De la misma manera, hablando de la pobreza por ingresos, que está en $91, que está en promedio general 28%, mientras que en el sector urbano es del 20% de personas que viven con menos de $91 al mes. En las parroquias rurales del país está en el 43.3%. Eso quiere decir que 7 de cada 10 personas que viven en las parroquias rurales del Ecuador son pobres, es decir, viven con menos de $91 al mes, y se divide 3 que viven con menos de $51 y 4 que viven con menos de $91 al mes. Entonces, eso nos da a entender que la mayor parte de pobreza y desigualdad social se encuentra en las parroquias rurales del Ecuador, en estas 824 parroquias. Vamos a ver, ya. De la misma manera, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, que se mide por la calidad de vivienda, por el hacinamiento, por los servicios básicos, por la educación y por la dependencia económica, vemos que en el sector rural está en el 53%, ¿no? En el 53%. Entonces, de la misma manera, la mitad de las personas, de los ciudadanos que viven en las parroquias rurales del Ecuador, son pobres por necesidades básicas insatisfechas, a diferencia del sector urbano, que está en el 21.39%, lo cual vemos que son brechas bien grandes que existen en el sector urbano y el sector rural. Y luego vamos a ver las leyes, porque parte del problema de estos datos justamente son las leyes y su falta de fiscalización. De igual manera, la pobreza multidimensional, vemos que en el sector rural es del 71.2%, que concuerda con si sumamos la pobreza por ingresos y la pobreza extrema, nos da igual el 70%, es decir, 7 de cada 10 personas en el sector rural viven de pobreza, no viven de forma pobre, y de igual en pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional, como muchos sabrán, se mide por la falta de educación, la falta de trabajo, la falta de salud, y esos son los principales factores que miden la pobreza multidimensional. El 70% de ciudadanos que viven en las parroquias rurales del país sufre de pobreza multidimensional. Vamos a ver. Y esto tiene que ver mucho también en la calidad del agua, ¿no? Vemos aquí dos cuadros. El uno es la calidad del agua de consumo, es decir, la presencia de E. coli, que son heces fecales de animales y seres humanos, dentro de las muestras de agua, por lo cual vemos que el 48.9% de las muestras tomadas de agua de consumo en el sector rural tienen la presencia de E. coli, mientras que el 20% en el sector urbano, lo cual nos da a entender de que casi la mitad de personas en el sector rural tienen un agua con presencia de E. coli, un agua que no permite el bienestar y el desarrollo de los niños cuando van a educarse, ¿no? Porque un niño que consume agua de mala calidad es un niño que le duele la barriga, un niño que muchas veces puede sufrir desnutrición, y es un niño que no aprende bien y no tiene un desarrollo y bienestar correcto dentro de su educación. De igual manera, la desnutrición crónica infantil, bueno, aquí no existe mucha diferencia, existe un 22.1% en el sector rural, a diferencia de un 17.6% en el sector urbano. Bueno, vimos los datos, ¿no?, que son realmente terribles en comparación al sector urbano con el sector rural. Y estos datos, yo creo, de forma personal, que se deben muchas veces a las leyes que tenemos. Yo creo que hay leyes correctas también en el país, pero su falta de cumplimiento causa de que exista mucha más pobreza en el país. Y lamentablemente muchos asambleístas, porque el trabajo de los asambleístas es legislar de forma correcta, pero también es fiscalizar. Y no han hecho un correcto trabajo de fiscalizar el cumplimiento de las leyes en el sector rural, porque existen leyes que favorecen al sector rural, no obstante estas leyes no son cumplidas, son letra muerta, que se ponen, que de hecho
muchas veces a nosotros del CONAGOPARE nos dicen, vamos a aprobar una ley que beneficia al sector rural, y en verdad esa ley beneficia al sector rural. Nos dicen, vengan 4.000, 5.000 personas, porque solo los ciudadanos que trabajan en los GATS parroquiales son más o menos 5 personas por 824, son más de 4.000 personas que podemos convocar. Pero lamentablemente siempre convocan, pero estas leyes se aprueban, pero no se cumplen, y tampoco y tienen además una falta de fiscalización por parte de los asambleístas. Entonces, toda vez que vimos estos terribles datos de pobreza, de desigualdad que existen en el sector rural, vamos a ver la causa, que son las leyes, y también otra causa, que son el incumplimiento de esas leyes, para el cual vamos a comenzar con un video que más o menos habla de estas leyes que son incumplidas. Fue el concierto de Lisby, no me sabía ni ver. Es más, me fue por una chiquilla. Hoy no sabías nada, ni una canción. No sabía ni. Oye, Valesde, Pero ¿sabes quién vale más que yo? Los alcaldes. Es que al llegar del concierto a mi casa vi que murieron 8 niños en Taisha y en 4 provincias murieron 11 bebés a causa de la tosferina. ¿Y qué tiene en común todo esto? Alcantarillado y agua potable. ¿Sabías que los alcaldes se gastaron más de 34 millones de dólares en conciertos y más de 20 millones en autopromocionarse, cuando su prioridad debería ser el agua potable y el alcantarillado? Porque sin drenaje del agua hay más mosquitos y sin agua segura hay más bacterias. Señores alcaldes, dejen de financiar la farra con la plata del pueblo y pónganse a invertir en agua potable, a arreglar los sistemas de drenaje y alcantarillado, que eso sí es su competencia y su prioridad de acuerdo a la Constitución y el COTAD. ¿Verdad que no hay canción que te llama? Bueno, entonces, parte del problema, como dije, es el incumplimiento de estas leyes. Y ahora vamos a ver cómo es la distribución de los recursos que son para los municipios, para las prefecturas y para los gobiernos parroquiales. De acuerdo al artículo 192 del COTAD, los recursos que van para los gobiernos seccionales, en este caso, como dije, son prefecturas, alcaldías y gobiernos parroquiales, provienen del 21% de los ingresos permanentes y del 10% de los ingresos no permanentes del presupuesto general del Estado. Pero bueno, aquí en el cálculo real, en realidad, no es que viene del 21% de todos los ingresos permanentes. En realidad solo viene del 21% de los impuestos y del 10% de los ingresos del petróleo. Nosotros hemos solicitado al Ministerio de Finanzas de que por qué no se nos hace parte de otros ingresos permanentes que también hay, como por ejemplo otros impuestos que no sean el IVA y el impuesto a la renta, pero no se nos ha hecho parte igual de estos ingresos, y de la misma manera los ingresos no permanentes, de los ingresos no permanentes, pero solamente se nos hace parte de los ingresos del petróleo, absolutamente de ningún otro ingreso. Entonces, los ingresos de los gobiernos seccionales, de alcaldías, prefecturas y municipios y gobiernos parroquiales, viene de petróleo, de IVA e impuesto a la renta prácticamente. Este año fue aproximadamente un poco más de 3.000 millones de dólares. De estos 3.000 millones de dólares, como dice el artículo 192, el 27% va para las prefecturas, el 67% va para los municipios y únicamente el 6% va para los gobiernos parroquiales. Cuando preguntamos al MEP por qué hicieron esta distribución del 27, el 67 y el 6%, el Ministerio de Economía y Finanzas nunca nos ha dado una respuesta técnica. Yo creo que más bien, incluso un funcionario que ya está viejito, digamos, que trabajaba en el MEP, nos dijo que se olvidaron de las parroquias y que fue 70% para municipios y 30% para prefecturas. Y después dijeron, ¿y las parroquias? Y dijeron, chuta, nos olvidamos de las parroquias. Entonces quitaron 3 del uno, 3 del otro y terminaron esta distribución 27, 67 y 6%. Yo creo que si las autoridades cumplieran con sus competencias constitucionales, que ya vamos a ver, esta distribución está bien, porque las alcaldías son los que más competencias tienen y por lo tanto son los que más recursos tienen. Pero tendrían que cumplir estas competencias porque las alcaldías tienen sus competencias exclusivas y sus funciones tanto en el sector urbano como en el sector rural.
Y vamos a ver que las prefecturas tienen la mayor parte de sus competencias en el sector rural, pero por un tema de oferta y demanda electoral, invierten mucho más en el sector urbano que en el sector rural, lo cual causa y es parte de la problemática de que la mayor parte de pobreza por ingresos y pobreza extrema está en el sector rural por falta de inversión pública. El artículo 263 de la Constitución habla de las competencias de los gobiernos provinciales y dice: los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicios de otra que determina la ley. 1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial. Vemos que esta función es para el sector rural. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial que no incluya zonas urbanas. Entonces, la competencia de las prefecturas principalmente es la vialidad rural, de acuerdo a esta, ¿no? 3. Ejecutar en coordinación con el gobierno regional obras en cuencas y microcuencas. Bueno, no existen gobiernos regionales todavía en el país, entonces esta competencia no se cumple. 4. La gestión ambiental provincial. La gestión ambiental provincial es eminentemente rural. 5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. Esto es una competencia eminentemente rural, porque no existe riego en el sector urbano. 6. Fomentar la actividad agropecuaria. La agricultura está en el sector rural. 7. Fomentar las actividades productivas provinciales. La productividad principalmente está en el sector rural. 8. Gestionar cooperación internacional para el cumplimiento de sus funciones. Vemos que de acuerdo a la Constitución, y bueno, este artículo prácticamente se repite en el COTAD, las competencias exclusivas y las funciones de las prefecturas son eminentemente rurales. Y yo creo que existe, de forma personal, creo que existe un problema en el Código de la Democracia, porque para los prefectos votan ciudadanos, todos votamos para los prefectos, todos hemos votado para los prefectos. Seamos que vivimos en el sector urbano o seamos que vivimos en el sector rural. Absolutamente todos votan por los prefectos. Pero como podemos ver, la mayor parte de la población se encuentra, 2/3 partes de la población del Ecuador se encuentran en el sector urbano, mientras que rural. Entonces, ¿qué hacen los prefectos? Ni siquiera yo me atrevo a culparles que es su culpa, ¿no? Ellos, para poder reelegirse, hacen mucha mayor obra en el sector urbano que en el sector rural. Entonces vemos que los prefectos hacen conciertos en el sector urbano, vemos que los prefectos hacen temas de arte en el sector urbano, vemos que invierten sus recursos en el sector urbano. Vemos que ese 27% del pastel que va para los gobiernos seccionales y que ese 27%, de acuerdo a lo que vemos ahorita en las competencias constitucionales, debería ir al sector rural, no va. Y no va justamente por un tema de oferta y demanda electoral, porque ellos necesitan los votos del sector urbano y por eso necesitan hacer cosas en el sector urbano para adquirir esos votos y poder reelegirse. Y de esa manera dejan en el olvido al sector rural. Ese 27% del pastel debería invertirse en su totalidad en el sector rural. La principal obra de los prefectos son dos cosas: vialidad rural y riego, que significa productividad. Entonces, vialidad y productividad. Los prefectos no tienen que hacer absolutamente nada más. Chévere que hagan conciertos, chévere que hagan cualquier cosa, pero el hecho de invertir en cuestiones que no son fundamentales para disminuir la pobreza, para reducir esa brecha de desigualdad que existe en el sector urbano y rural, impide de que exista desarrollo en el sector rural. El sector rural necesita mayor inversión pública, y esa inversión pública sí la dice la Constitución. Vemos que el artículo 263 le da casi todas las competencias a las prefecturas, pero estas no las cumplen. Y yo creo que no las cumplen porque existe una falta en el Código de la Democracia. Para prefectos solo debe votar el sector rural. No hay razón para que vote el sector urbano, porque sus competencias son eminentemente rurales. Los municipios, artículo 264 de la Constitución. Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicios de otras que determina la ley. 4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, de actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. Como vemos, el 50%, ya vimos en los datos, el 50% de las muestras de agua, el 48% exactamente, de las muestras de agua obtenidas en el sector rural tienen presencia de E. coli. Es decir, es un agua que tiene heces fecales de seres humanos y animales. Es un agua contaminada, un agua que no sirve para el consumo humano y un agua que no permite el desarrollo
y el bienestar de la gente que vive en el sector rural. Y eso es competencia de las alcaldías. Pero lamentablemente, por esta misma razón de oferta y demanda, no invierten mucho en el sector rural. Y por eso vemos que se mantienen las cifras, no disminuyen las cifras, salvo excepciones de algunos alcaldes que sí lo hacen, ¿no? Pero las cifras se siguen manteniendo. Ahora vamos a ver, de acuerdo al artículo 192 que ya vimos, en la práctica cuánto terminan recibiendo los GATs parroquiales, ¿no? 10 parroquias reciben un presupuesto menor a $94,000 al año, ¿no? Más o menos un poco más de $7,000 al mes. $7,000 que al presidente del GAT parroquial le sirve para pagarse el sueldo a él, que gana de 900 a $1,200, que sirve para pagar el sueldo a los vocales del GAT parroquial, que ganan un sueldo básico, $470, y que le sirve para hacer obra. Entonces vemos que solo en sueldos ya se va prácticamente todo, porque tiene que contratar una secretaria, que es una secretaria tesorera del GAT, que hace las funciones de prácticamente todo, ¿no? 602 parroquias, es decir, la mayor parte de las parroquias del país recibe un presupuesto entre $24,000 y $267,000 al año. Más o menos un poco más de $20,000 al mes. $20,000 que de igual manera sirven para pagar sueldos, para pagar a la secretaria tesorera, para pagar y para hacer obra, ¿no? Entonces es un presupuesto muy cortito, porque las competencias de las parroquias también son cortas, ¿no? Pero la gente que vive en las parroquias siempre llega donde el presidente del GAT parroquial le dice tiene que hacer esto, tiene que hacer el otro, porque no entiende que las competencias son distintas. Los municipios son los que más competencias tienen, mayor número de competencias tienen. Las prefecturas son las segundas que más competencias tienen. Y las parroquias son las que menos competencias tienen. Tienen competencias de coordinar, de gestionar, de mantener, pero no tienen competencias directas, como por ejemplo de las alcaldías, agua potable y alcantarillado, como por ejemplo de las prefecturas, vialidad rural y riego. Entonces, por eso tienen un presupuesto cortito. Y ahora voy a hacer una comparación que es real, ¿no? Un asambleísta le cuesta al país $20,000 al mes. Yo me puse a sumar el sueldo del asambleísta es un poco más de $5,000 mensuales. Tienen un bono de vivienda de $1,400 mensuales. Aparte de eso, se le tiene que pagar el 13º, el 14º. Tiene un equipo, un asesor nivel 1 que gana $3,100 mensuales, un asesor nivel 2 que gana $2,500 mensuales, dos asistentes que ganan $1,400 cada uno. Y todo este equipo que tiene el asambleísta, de igual manera, tiene 13º, tiene 14º, luego del año tiene fondos de reserva. Aparte de esto, los asambleístas que no son de Quito tienen derecho a 60 vuelos nacionales, de los cuales la mayor parte deben ser a su provincia de origen, y 13 pueden ser a destinos diferentes de su provincia de origen. Entonces me puse incluso a sumar cuánto se gasta en viáticos de la asamblea, que es más o menos 1,060,000 al año, que se gasta en vuelos de los asambleístas, prácticamente. Y el asambleísta le termina costando a los ecuatorianos $18,200, casi $20,000 al mes. Es decir, que un GAT parroquial, el 602 GAT parroquiales, reciben el mismo presupuesto prácticamente que el despacho de un asambleísta. Es decir, que un asambleísta más su equipo. Yo no digo que esté mal el sueldo de los asambleístas, ni quiero ser populista en este sentido, pero por lo menos deben hacer que se cumplan las leyes, hacer que los prefectos cumplan con la ley, fiscalizar el cumplimiento de la ley, de que lleguen los recursos a la ruralidad. Porque si no lo hacen, les estamos dando $20,000 mensuales para absolutamente nada. O por ejemplo, bueno, sería un lío, ¿no? Nosotros hace un año en la Asamblea Nacional tratamos de solo meter un poquito de esto del Código de la Democracia para que solo la gente del sector rural vote por los prefectos, pero casi nos linchan ahí en la Asamblea, entonces es un poco complicado. Artículo 126 del COTAD. Este es otro de los grandes problemas. Este artículo es un gran problema que tienen los gobiernos parroquiales para hacer obras, porque muchas veces la parroquia tiene poco presupuesto y sí, ese poco presupuesto quiere hacer una obra, pero no tiene la competencia.
Artículo 126. Gestión concurrente de competencias exclusivas. El ejercicio de las competencias exclusivas establecidas en la Constitución para cada nivel de gobierno no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos. En este marco, salvo el caso de los sectores privativos, los gobiernos autónomos descentralizados podrán ejercer la gestión concurrente de competencias exclusivas de otro nivel conforme el modelo de gestión de cada sector al cual pertenezca la competencia y con autorización expresa del titular de la misma a través de un convenio. Entonces, el presidente del GAT parroquial quiere hacer una obra que tiene la competencia el alcalde, o quiere hacer una obra a veces de vialidad rural que tiene la competencia el prefecto, o quiere ayudar para el sistema de riego, que es competencia del prefecto, pero estos convenios llegan a la prefectura, llegan a la alcaldía, llegan a los ministerios, porque el gobierno central también tiene sus competencias exclusivas, porque a veces también el gobierno parroquial quiere construir, mejorar las escuelitas rurales, que son deplorables en la mayor parte del país, y a veces, como la escuela rural está muy relacionada al GAT parroquial, los presidentes quieren invertir el recurso ahí, pero no pueden porque los convenios se demoran y se demoran mucho, ¿no? Llegan y se ponen en el cajón del olvido en las prefecturas, en las alcaldías y en los ministerios, ¿no? Porque como las parroquias son chiquitas, estos convenios llegan y como dicen, es un GAT parroquial, no importa mucho, priorizan los convenios más grandes, ¿no? Obviamente hay GATs parroquiales como el GAT de Calderón, que tiene más o menos 8, el GAT de Calderón, que es el GAT más grande del país, de la parroquia Calderón, que es la segunda parroquia más grande de Latinoamérica y la parroquia más grande del Ecuador, obviamente le van a parar bola. Pero las parroquias más chiquitas no son tomadas en cuenta y los convenios que llegan tampoco son tomados en cuenta. Entonces muchas veces el GAT parroquial, del poco recurso que tiene, quiere invertir ese recurso, pero no tiene la competencia. Y como no tiene la competencia, tiene que solicitar a través de convenio la competencia y no lo puede porque, o la puede, pero se demora mucho tiempo por parte de los alcaldes y prefectos, pero aún cuando el alcalde no se lleva con el presidente del GAT parroquial o cuando el prefecto es peleado con el presidente del GAT parroquial. Ahí sí, las obras y los convenios nunca llegan. Entonces este artículo es una traba y nosotros el anterior año igual quisimos reformar este artículo para ponerles un tiempo, 30 días, para que acepten o nieguen el convenio. Obviamente si niegan, tienen que negar de forma motivada. Pero ahí tuvimos una pelea con el AME Nacional de que ellos no querían, de que esto va a ser mal utilizado por parte de los GAT parroquiales, de que van a llegar montones de procesos y se van a aprovechar de este artículo. Entonces no pudimos meter esta reforma tampoco porque ellos de igual manera tienen más poder en la asamblea que nosotros, porque ellos representan a los alcaldes y muchos saben que los alcaldes tienen mayor poder que los gobiernos parroquiales. Es más, los alcaldes tienen más poder incluso que las prefecturas. Entonces no pudimos poner esta reforma que yo creo que es muy necesaria para el país y para disminuir la pobreza, para que exista mayor inversión en el sector rural. Este es el inciso final del artículo 186 del COTAT. Si no, no le he puesto aquí 186. Dice, los gobiernos municipales y distritos metropolitanos autónomos, en base a los tributos generados en las parroquias rurales y otros que desconcentren en beneficio de los presupuestos de los gobiernos parroquiales rurales, constituirán un fondo cuyo 50% se reinvertirá equivalentemente entre las parroquias rurales de la respectiva circunscripción territorial y el 50% restante se invertirá bajo criterios de población y necesidades básicas insatisfechas. Este artículo igual es letra muerta porque no existe el fondo, no se ha creado un fondo en ningún municipio del país del cual los tributos que recaude el municipio vayan el 50% de inversión en las parroquias rurales del país. Esto, después de una gran pelea que tuvimos, parece que va a estar dentro de la reforma al COTAT porque pusimos que se regule por ordenanza, añadimos un inciso final para que obligatoriamente se regule por ordenanza la creación de este fondo. Y de esa manera, por lo menos, puede llegar este 50% de la inversión a las parroquias rurales del Ecuador. Siquiera ahí está una lucha que tuvimos, una pelea larga con AME, porque tampoco querían, pero al fin y al cabo tuvieron que aceptar, ¿no? Una pequeñita pelea que sí ganamos ahí.
y esperemos que ya a mediados del próximo año ya salga una reforma completa al COTAD, que es lo que estamos necesitando como país y como gobiernos parroquiales también. Entonces vemos que este artículo también es letra muerta y que si un asambleísta quisiera fiscalizar, un asambleísta loco, por ejemplo, podría meter 223 ingresos de solicitud de información a todos los alcaldes a ver cómo están cumpliendo el artículo 186 del COTAD. Pero lamentablemente no lo hacen mucho. No he visto ningún asambleísta que ha hecho esta solicitud de información sobre el cumplimiento del artículo 186 del COTAD. Y así como existe el incumplimiento de este artículo 186, existe un artículo 93 de la Ley de Minería que habla sobre las regalías de la explotación minera. Me voy a referir directamente a lo que corresponde a los gobiernos seccionales. Y este es un mal que no solo sufrimos las parroquias, sino también sufren las alcaldías y las prefecturas. Dice al final, la distribución, dice, regalías de explotación minera, los beneficios económicos para el Estado estarán sujetos a lo establecido en el 408 de la Constitución, es decir, que el Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de los recursos en un monto no menor a los del concesionario que los explota, ¿no? Se habla de unas regalías y al final distribuye estas regalías. Dice, la distribución de cada transferencia entre niveles de gobierno será de la siguiente manera: 45% para los GAT provinciales, 35% para los GAT cantonales y 20% para los GAT parroquiales pertenecientes a la área de influencia. Entonces, un recurso parte de las regalías del sector minero debería ir a los municipios, a las prefecturas y a las parroquias. Pero en la práctica este artículo igual es letra muerta. Hasta ahora, al menos en las parroquias, han recibido este 20% que habla aquí el artículo 93. Entonces aquí también falta de fiscalización por parte de los asambleístas en cuanto al cumplimiento de este artículo, que lleva a la inversión pública en el sector rural, si es que las parroquias, por ejemplo, tuvieran ese 20%. De igual manera, los cantones y las prefecturas que pudieran tener este recurso permita invertir en el área de influencia. Y el área de influencia ahorita lo único que tienen, y le digo con total transparencia, en Sucumbíos, lo único que han traído de la minería ahorita es lo que se sale del río. En Zamora, ustedes que están cerca de Zamora, vemos cómo los ríos se han llevado los trabajos de la gente, y eso muchas veces causa la minería, ¿no? De la minería ilegal, que la minería ilegal es peor que la legal, porque la minería ilegal no paga absolutamente ninguna regalía, no paga absolutamente ningún impuesto y contamina el medio ambiente de forma atroz. Entonces, lo único que hemos recibido de la minería muchas veces es desborde de ríos. Yo no estoy en contra de la minería, porque no podría utilizar esta computadora, el celular, si no fuera por la minería. Pero lamentablemente no estamos recibiendo los recursos que dice la ley sobre la minería que permitirían una inversión pública en las áreas de influencia, porque las áreas de influencia son las más afectadas por la minería. Pero lamentablemente este artículo 93 es letra muerta y tampoco ha sido fiscalizada por los asambleístas. De la misma manera, existe el artículo 92 de la Ley de Telecomunicaciones. Artículo 92. Contribución. Las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones, excepto los de radiodifusión, pagarán una contribución del 1% a los ingresos totales facturados y percibidos. Dicho aporte deberá ser realizado trimestralmente dentro de los 15 días siguientes a la terminación de cada trimestre de cada año calendario, y la recaudación la realizará la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones. El ente rector de las telecomunicaciones informará a la Arcotel el destino de los fondos recaudados por la contribución y dispondrá el monto que debe transferir a los ejecutores a fin de financiar los planes, programas y proyectos establecidos en el artículo 91. Vamos a ver el artículo 91. Ejecución de proyectos para la reducción de la brecha digital. El Estado, a través del ente rector en telecomunicaciones, formulará planes, programas o proyectos para reducir la brecha digital, promover el servicio universal y modernizar el Estado mediante el crecimiento tecnológico, principalmente en áreas rurales y fronterizas. Entonces existe este artículo 92 y este artículo 91 de la Ley de Telecomunicaciones, que dice que el 1% de la facturación bruta de todas las empresas de telecomunicaciones del país. Entonces, el 1% de la facturación de Claro, por ejemplo. Claro factura $1.000 millones al año. El 1% de esos $1.000 millones debe ir para proyectos
que reduzcan la brecha digital, para proyectos que aumenten la infraestructura de telecomunicaciones y de esa manera reduzcan la brecha digital. El 1% de lo que factura Megadatos, que es NetLife, el 1% de lo que factura DirecTV, el 1% de lo que factura Movistar, debe ir para reducir la brecha digital. Por ejemplo, en Perú se creó un programa que se llama IPT, Internet para Todos. Entonces, en Perú los recursos, ellos crearon un fideicomiso, llegaron los recursos, hicieron una alianza con Telefónica de Movistar y con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y ese fideicomiso pagó la construcción de más de 800 torres de telecomunicaciones y llegaron a dar internet y reducir la brecha digital a más de 2 millones de personas. Algo así se podría hacer utilizando este artículo 91 y 92 de la Ley de Telecomunicaciones, pero lamentablemente es un artículo que no se cumple. Estos recursos se recaudan, sí, pero van al Ministerio de Economía y Finanzas y se licúan en el presupuesto general del Estado. Eso es lo que sucede porque no se han hecho planes y proyectos para ejecutar este artículo 91 de la Ley de Telecomunicaciones, para ejecutar los recursos provenientes del 1% de la facturación bruta de las empresas de telecomunicaciones. Entonces, es otro artículo, letra muestra, que no se cumple y que contribuye a que siga existiendo esta brecha de desigualdad en el sector urbano en comparación con el sector rural. Y tampoco existe fiscalización de los asambleístas de este artículo, del cumplimiento de este artículo. Entonces, muchas veces vemos que les pagamos $20,000 al mes, obviamente ellos no reciben los 20,000 al mes directamente, pero le cuestan a los ecuatorianos $20,000 al mes y no están ejerciendo su trabajo, que es legislar y fiscalizar. Y en este caso vemos que no tienen a veces mucho que legislar, sino tienen que fiscalizar el cumplimiento de las leyes. Y bueno, esta es la última diapositiva. Lo que quiero, digamos, de cierta manera, es llegar con el mensaje de que miremos nuestros ojos al sector rural, ¿no? Porque la mayor parte de pobreza está en el sector rural. No, aquí está mal, el 40%, el 70% de la población rural vive en pobreza multidimensional y no accede a servicios básicos como agua potable. Vemos que el agua está contaminada con E. coli, que son las heces fecales. No se cumple con el mandato constitucional, las prefecturas no cumplen con su mandato constitucional de competencias. Se gasta, y vimos la realidad, se gasta la misma cantidad en el despacho de un asambleísta que en un GAT parroquial. Y vemos que no se está viendo, no se está mirando al sector rural. La mayor parte de pobreza está en el sector rural y la riqueza nace del sector rural. La agricultura está en el sector rural, la minería está en el sector rural, los pozos petroleros están en el sector rural, la mayor parte de pesca está en el sector rural. Pero como digo, funciona así de un tema de oferta y demanda electoral. Como la mayor parte de la población votante está en el sector urbano, no hay inversión pública en el sector rural. Y esa es causa fundamental de que sigamos manteniendo esa pobreza, porque los políticos siempre dicen, vamos a luchar en contra de la pobreza. Pero ¿cómo van a luchar en contra de la pobreza si no miran al sector rural, que es donde está la mayor parte de pobreza extrema y pobreza por ingreso? Estas son todas las diapositivas que tengo. De aquí abro, podemos hacer preguntas y podemos conversar sobre todos los temas planteados. La ponencia que acabamos de escuchar ha sido una valiosa contribución para comprender con mayor profundidad los desafíos sociales que enfrentan las zonas rurales del Ecuador en términos de pobreza multidimensional y desigualdad. Con una mirada crítica y fundamentada en su experiencia en políticas públicas, articulación territorial y análisis constitucional, el abogado David López nos ha invitado a reflexionar sobre las realidades complejas que viven miles de familias en el país. Su intervención nos ha permitido reconocer la urgencia de construir estrategias integrales que respondan a las múltiples dimensiones del desarrollo rural, desde la institucional hasta lo tecnológico. Le agradecemos sinceramente por compartir sus conocimientos esta noche, así como por el compromiso y claridad con las que ha enriquecido este espacio de diálogo académico.
A continuación damos inicio a la lectura de preguntas que nuestra audiencia envió al link que fue compartido por el chat al inicio de la ponencia. Dalila Ginin nos pregunta, ¿cuál es su opinión sobre los programas sociales actuales? ¿Están logrando resultados reales o se necesita un cambio de enfoque? Doctor. Ya, bueno, los principales programas sociales que llegan al sector rural son los del MIES y me parecen muy buenos programas sociales porque, por ejemplo, los programas de los IBBs o los programas de los centros gerontológicos que llegan del MIES, el 70% del recurso lo invierte el MIES y el 30% lo invierte la parroquia. En los centros gerontológicos a veces es 90% el MIES y 10% el GAT parroquial. Me parece que son muy buenos proyectos. Lo que sí no está llegando es el tema del bono de desarrollo humano, porque el bono de desarrollo humano llega a las personas que están inscritas en el registro social, pero el registro social está mal manejado. Esto quiere decir que, a ver, personalmente creo que el bono de desarrollo humano debe llegar a los adultos mayores principalmente, pero como existe una falta de comunicación, no está llegando a los mayores, porque los adultos mayores no tienen acceso a redes sociales, no tienen acceso a, a ningún tipo de conocimiento de que a veces hay cambios en el registro social y ellos salen del bono y ni siquiera se enteran. O ellos tienen que ir a inscribirse y ni siquiera se enteran por su mismo hecho de ser adultos mayores. Entonces necesita existir un mejor manejo del registro social, que es el que mantiene la base de datos de quiénes deben recibir el bono y quiénes no. Entonces, si es que está mal, y muchas veces la gente se queja de que hay gente que no debería recibir el bono, pero lo recibe. Y hay gente, adultos mayores sobre todo, que sí deben recibir el bono y no lo reciben por esta falta de comunicación y estas fallas que existen en el registro social. Yo creo que el MIES hace un muy buen trabajo, pero sí hace falta más de estos temas sociales. Y los temas sociales no son la solución al problema rural. La solución al problema rural es a través de productividad. Nuestra compañera Leslie Encalada nos pregunta, doctor David López, considerando que la pobreza multidimensional en zonas rurales del Ecuador no se limita a lo económico, sino que incluyen carencias en salud, educación, vivienda y servicios, ¿cree usted que el marco jurídico actual del país permite visibilizar adecuadamente estas desigualdades estructurales? Doctor. Como vimos, existe un marco legal que ayuda al sector rural, pero es un marco legal que no se cumple. O sea, existen leyes que son letra muerta y existen asambleístas que no fiscalizan estas leyes. Y existen leyes que están mal planteadas, como la ley de la prefectura, la ley del Código de la Democracia que hace que todos votemos por los prefectos. Yo creo que es una ley que está mal planteada y que debe ser reformada. Y que es una lucha social bien grande tratar de reformar esto porque nos vamos a pelear con poderes muy grandes, ¿no? Pero yo creo que se debería hacer para que ese pastel que reciben los gobiernos seccionales, el 27% que reciben las parroquias, que reciben las prefecturas, vaya todo para el sector rural y de esa manera exista mayor inversión pública en el sector rural. Jonathan Combovero nos pregunta, viendo que en zonas rurales la pobreza extrema llega al 27% y la pobreza por ingresos al 43.3%, ¿no cree usted que las políticas actuales siguen siendo muy limitadas? ¿Por qué no abordan los problemas legales y estructurales que impiden una mejor distribución de recursos en el campo? Efectivamente, yo concuerdo totalmente con la pregunta. Más que pregunta fue, creo, una afirmación. Sí. Creo que existe yo creo que necesita una reestructuración normativa total para poner nuestros ojos en el sector rural. Como digo, esta reforma al Código de la Democracia, pelear para aumentar un poco el recurso de los GAT parroquiales, que es muy complicado, porque pelearse con las alcaldías y prefecturas es muy complicado. Yo al menos de pasado peleando ya me tienen como el guambra malcriado que llega a la asamblea y a pelear por los GAT parroquiales. Pero se tiene que haber una reestructuración total y la Contraloría General del Estado también debería verificar esto. O sea, la Contraloría ve cuida los recursos del Estado, pero no está cuidando también que deben ir al sector rural. Por ejemplo, la mitad de los tributos que recauda las alcaldías dentro del sector rural deben ir al sector rural, pero no se está cumpliendo eso. Y los asambleístas tampoco están haciendo su trabajo de fiscalización. Entonces, si el Estado funcionara, yo creo que hubiera un mejor trabajo, pero lamentablemente el sistema no está funcionando y no están mirando al sector rural. Nuestra compañera Yeleni Macas nos pregunta, ¿de qué forma pueden las universidades y centros de investigación
colaborar con las comunidades rurales para desarrollar soluciones sustentables y culturalmente pertinentes frente a la pobreza y desigualdad. Doctor. Me encanta esta pregunta. Yo creo que pueden contribuir mucho porque hace un mes más o menos, bueno, hemos tenido muchas reuniones con el gerente del BEDE, del Banco de Desarrollo del Estado, como con Agopare, y él nos dice que las parroquias, hay parroquias que tienen acceso a crédito, pero como dije, las parroquias reciben menos que el despacho de un asambleísta, no tienen para contratar un técnico en proyectos. Entonces no pueden hacer proyectos para presentar al Banco de Desarrollo del Estado y de esa manera utilizar su capacidad crediticia para inversión pública. Entonces yo creo que las universidades sí podrían ayudar a los gobiernos parroquiales ayudando a elaborar este tipo de proyectos, ayudando a organizar también el GAT parroquial, porque la falta de información del GAT, es decir, hay GAT parroquiales que tienen terrenos, que tienen bienes, que les donan terrenos, les donan bienes, y eso puede ayudar a tener una mayor capacidad crediticia, pero no están correctamente ingresados esos bienes, no se evidencia de forma real esa capacidad crediticia que tienen, y en eso sí podrían ayudar a las universidades a través de sus estudiantes, a través de la elaboración de proyectos, a través de la colaboración con las parroquias para organizar el GAT parroquial como tal, porque el GAT parroquial está constituido por el presidente del gobierno parroquial, una secretaria que hace secretaria tesorera y que gana, la secretaria tesorera no puede ganar más de $700. Ahora estamos en una lucha para que se les pueda subir el sueldo y la secretaria tesorera es la que hace los procesos de contratación pública, es la que mayor responsabilidad tiene sobre los procesos de contratación pública. Entonces, terriblemente tienen este problema y los vocales que tienen que pagar los sueldos a los vocales. Entonces, como no hay recurso, creo que los universitarios, a través de estos programas de vinculación, pueden ayudar a hacer proyectos y pueden ayudar a organizar los GAT parroquiales porque no tienen recursos para hacerlo. Anita. Listo. Le agradecemos de todo corazón, querido abogado David López. Su exposición nos ha ofrecido una mirada profunda y esclarecedora sobre las múltiples dimensiones de la pobreza y la desigualdad social en las zonas rurales del Ecuador, evidenciando su urgencia de fortalecer la institucionalidad y la gobernanza como pilares fundamentales para lograr un desarrollo equitativo y sostenible. Valoramos enormemente el enfoque integrador de su análisis y el compromiso con las realidades que vive gran parte de nuestra población. Le invitamos ahora a compartir con nosotros unas breves palabras de despedida para cerrar este valioso momento de reflexión. Muchas gracias, Anita, muchas gracias, Francisco. Igual un agradecimiento para el rector de la universidad, la vicerrectora. Un agradecimiento a Virgilio también, quien fue la persona que me invitó. Eh, Aquí estamos 219 personas. Espero que se acuerden del Wambra malcriado que estaba aquí hablándoles. Soy muy malcriado en TikTok a veces. Les pido disculpas por eso. Pero que se acuerden de que ustedes pueden llegar a ser prefectos, pueden llegar a ser concejales, pueden llegar a ser asambleístas, pueden llegar a formar parte de la administración pública del país y que cuando formen parte no se olviden del sector rural, porque ahí está la mayor parte de pobreza, ahí está la necesidad. Entonces mi mensaje va hacia ahí. Acordémonos de las parroquias rurales del país, acordémonos de ese 70% de pobres que viven en las parroquias del país. Yo sé que muchos llegarán a puestos altos aquí y que se acuerden de ese loco que les habló del sector rural. Muchas gracias y buenas noches con todos. Expresamos nuestro más sincero y respetuoso agradecimiento al abogado David López por su valiosa participación en esta jornada académica, su generosidad al compartir su experiencia, conocimientos y visión crítica ha enriquecido profundamente este espacio de diálogo y análisis, ayudándonos a comprender con mayor claridad los desafíos sociales e institucionales que atraviesa el país.